Bien, muy buenos días a todos y todas. Queremos recordar que hoy es el primer aniversario de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Evidentemente, ya a un año de entrada en vigencia, la ley conocida como Papitos Corazón, hemos hecho un balance, ¿no? Un balance que da cuenta de que son más de 50.000 familias, con más de 162.000 millones de pesos por fondos de AFP que se han visto beneficiadas. Esto evidentemente no es una parte de la realidad de aquellas mujeres u hombres con niños y niñas a los cuales el padre o la madre les adeuda una pensión de alimentos, pero estas 50.000 familias que ya se han podido beneficiar por el pago efectivo de pensiones da cuenta de que la ley ha sido efectiva y de que además hay que seguir profundizando en la ejecución e implementación de aquella. Estamos hablando de miles, particularmente mujeres y cuidadoras que están más protegidas, ellas y sus pequeños. Tenemos un mejor marco para hacer valer, evidentemente, el derecho de pago de pensiones de alimentos que corresponde a niños, niñas y adolescentes. Y queremos hacer también un llamado, ¿no? Un llamado particularmente a las cuidadoras a seguir solicitando ante el tribunal la retención de los fondos para obtener el pago cuando exista una o más mensualidades impagas. Es decir, cuando ya se les adeuda una mensualidad o sobre una mensualidad efectivamente, se puede solicitar al tribunal la retención de los fondos de pensiones del deudor. Eso se está cumpliendo. Lo único que se requiere es que las cuidadoras o el cuidador hagan la solicitud ante tribunales para ejecutar aquello. Y la información detallada está en el sitio web del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que es el minmujerig.cl, y ahí van a poder encontrar todo el detalle de los procedimientos a seguir para justamente seguir haciendo efectivo el pago de las pensiones de alimentos. En segundo lugar, quisiéramos destacar que este miércoles vamos a iniciar la celebración del Día de los Patrimonios. Ya lleva 25 años esta celebración. Durante el fin de semana vamos a tener una cantidad importante de actividades. Estamos hablando de más de 2.000 actividades en distintos lugares patrimoniales de nuestro país, con intervenciones artísticas, con actividades culturales. Estamos además con actividades gratuitas en Plaza de la Ciudadanía desde las 21 horas del día miércoles. Estamos con el artista Tommy Rey, Banda Conmoción y Mazapán, y además tenemos la posibilidad de registrarse e inscribirse en la página diadelospatrimonios.cl. El año pasado esta jornada fue una jornada de mucha participación. Cualquiera podría decir que en nuestro país el valor hacia el patrimonio cultural y el patrimonio material no es tan grande, y sin embargo la ciudadanía y nuestros compatriotas han demostrado que sí le dan un valor muy relevante, que aprovechan estas jornadas para conocer museos, edificios, bibliotecas, sedes de Estado, edificios de Estado, palacios, y participan además no solamente adultos y adultas, sino que también muchos jóvenes y niños. Y esperamos que durante esta conmemoración ya del aniversario 25 siga habiendo una alta participación. Por último, el aumento del PIB nacional. Es una muy buena noticia. Ustedes saben que la semana pasada el ministro de Hacienda, quien me acompaña, señaló las proyecciones de crecimiento para este 2024 de 2,7%, y hoy día el Banco Central anunció un PIB nacional que subió un 2,3% en el primer trimestre. Y por eso está conmigo el ministro para que les pueda dar más detalles de esta buena noticia, porque todo, obviamente, crecimiento económico esperamos que no solamente se refleje en cifras, sino que vaya cambiando y mejorando la vida de las personas y particularmente la economía de bolsillo, que es lo que más nos interesa. Ministro. Muy bien, muy buenos días. Esta mañana, como decía la ministra Vallejo, el Banco Central publicó las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al primer trimestre del 2024. Es importante remarcar que son estas cuentas trimestrales las que son la estimación más oficial de actividad, respecto de la cual los IMASEC mensuales van adelantando, buscan adelantar o entregan cifras provisorias que después finalmente se consolidan y se corrigen en las cuentas nacionales trimestrales.
Estas arrojaron para el primer trimestre de este año un crecimiento del 2,3% en 12 meses y un crecimiento de 1,9% comparado con el trimestre anterior desestacionalizado. Este 1,9, ¿cierto? Si lo anualizáramos, sería equivalente a 7 y tanto por ciento. Es decir, es una cifra bien robusta, es la más alta desde las cifras de la sobreexpansión que tuvimos en el año 2021, comienzo del 2022. Estas fueron acompañadas de un crecimiento de la demanda interna de 2,1%, también bastante robusto, con un crecimiento del consumo privado de 1,8%, con lo cual también se comienza a recuperar la caída que tuvo el consumo durante el año pasado. En la comparación trimestral, la demanda interna tiene un crecimiento del 1,1%, también positivo. En el caso de la formación de la inversión, y particularmente de la formación bruta de capital fijo, lo que se observa en estas cuentas trimestrales es que comienza a frenarse la caída que tuvimos durante los trimestres anteriores, con una caída de 0,1% respecto del trimestre anterior desestacionalizado. En la comparación anual las cifras son más negativas, fundamentalmente porque recogen la caída que se produjo en el segundo y tercer y cuarto trimestre del año pasado y una base hace un año atrás que era particularmente alta. Dentro de la formación bruta de capital fijo es mayor la caída que tiene la inversión en maquinaria y equipos, y eso tiene que ver fundamentalmente con el alto valor del tipo de cambio que tuvimos en los trimestres anteriores, que dado que la gran mayoría de la formación bruta de capital fijo, casi su totalidad, corresponde a equipos importados. Entonces es lógico que cuando el dólar está muy alto, esas importaciones tiendan a bajar. Esto lo que nos indica es que para los próximos trimestres vamos a ir probablemente viendo una reversión de estas cifras, vamos a empezar a ver cifras positivas en materia de formación bruta de capital fijo, especialmente hacia el segundo semestre de este año. En cuanto a los sectores, el de mayor expansión en la comparación anual y el trimestre móvil fue la minería, con una expansión del 7%, acompañado de energía, gas, agua y transporte. También en la comparación contra el trimestre móvil anterior, también se observa una recuperación importante del comercio y un crecimiento de la construcción. En el caso de la construcción hay un aumento de 1% que revierte la caída de 1% trimestral que se produjo en el trimestre anterior respecto del previo corregido estacionalmente. De modo que son todas cifras bastante positivas que ratifican lo que se había anticipado sobre la base de los IMASEC mensuales. Hay una diferencia de 2 décimas respecto a lo que se calculó en aquel momento y que confirma que la economía chilena ha tenido un buen comienzo para el 2024 y que por lo tanto, las perspectivas de crecimiento para este año se ven plenamente ratificadas con estas cifras. Gracias, ministro. ¿Preguntas? Si quieren partir. Sí, Ya, al con la pregunta económica. ministro Marcel. Ministro, hoy se conoció el informe de cuentas nacionales del primer trimestre del 2024. ¿Qué precedente marca este crecimiento de 2,3% en el mediano plazo? ¿Dónde se concentró el mayor gasto de este primer trimestre? Y preguntarle también si es que ratifica las proyecciones de crecimiento para el resto del año, este informe. Sí, bueno, efectivamente estas cifras confirman que hemos tenido un buen comienzo del año 2024 desde un punto de vista de la actividad. Son cifras tanto en la comparación anual como especialmente en la comparación trimestral muy positivas, son las más positivas en varios trimestres desde comienzos del 2022 con esto creo que se ve plenamente validado en las expectativas de crecimiento para el conjunto del año que como sabemos el Ministerio de Hacienda ha estimado en 2,7% en el último informe de finanzas públicas.
En términos de los sectores, ya mencionaba, minería, energía, gas, agua, telecomunicaciones, transporte son los que tuvieron los crecimientos mayores, pero también se observa un crecimiento importante en la comparación trimestral para comercio, lo cual implica una recuperación respecto de las caídas que había tenido en trimestres anteriores, y también se ve una cifra positiva para construcción, lo cual sugiere que comienza a producirse ya una cierta reversión de las caídas que tuvimos en construcción durante buena parte del año pasado. Hola, bueno, esta pregunta para los dos, para la ministra y también para el ministro Marcel, que pueda entregar aspectos más técnicos. En lo político, ministra, preguntarle cómo reciben desde el gobierno los dichos de la senadora Paulina Bodanovich, quien deslizó y aclaró que lo del anuncio del CAE podría tener fines electorales por parte del gobierno. Eso para usted. Miren, ustedes saben que dentro del programa de gobierno y dentro del diagnóstico compartido en el sector es que el problema del CAE ha afectado a miles de familias y tenemos que darle una solución. Y por eso es que desde ya hace el año pasado, por lo menos, si no es que más, se ha venido trabajando desde los equipos de educación y Hacienda para proponer un diseño que sea para todos los deudores, pero que sea justo y progresivo, ¿no? Y que tenga además, que sea una propuesta que esté autocontenida desde el punto de vista de su financiamiento y que además entienda sistémicamente el problema, es decir, que no solamente se haga cargo de aquellos que son deudores, sino que de cómo se resuelve una parte importante del problema del financiamiento de la educación superior. Por lo tanto, esto es algo que no es nuevo, nosotros lo hemos venido planteando desde antes de ser gobierno, el presidente lo mencionó en varias de sus cuentas públicas, el ministro de Hacienda lo dijo ya desde el año pasado, que se estaba trabajando en esta propuesta y que iba a ser ingresada y presentada en su detalle al país, al Congreso Nacional, a más tardar el mes de septiembre. Ante las preguntas, lo que nosotros hemos hecho es reiterar algo que hemos señalado en otras oportunidades, de que se ha estado trabajando en esto y más detalles no los podemos adelantar porque van a ser conocidos cuando se presente el proyecto. Sí, pero los dichos de la senadora Bodanovich, ¿cómo los reciben? Que ella dijo que esto podría tener fines electorales. ¿Cuánto influye esto en el ánimo que hay en el oficialismo? Porque finalmente eso se contradice un poco con las mismas intenciones que el gobierno ha planteado que tiene este proyecto. No podríamos presentar nada porque todos los años han sido electorales. Ya. Y el ministro... Todos los años que hemos gobernado han sido años de elecciones y eso no nos ha impedido en avanzar en nuestros compromisos programáticos y en la urgencia ciudadana. Lo que hace el gobierno es gobernar y cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía y ante el Parlamento. El ministro Marcel, por lo mismo, por el proyecto del CAE, saber finalmente, yo sé que los lineamientos generales se van a entregar en septiembre o quizás en la cuenta pública por parte del presidente, pero en términos más generales, ¿contempla ciertos criterios para quienes, por ejemplo, van al día, a diferencia de los que están morosos con la condonación del CAE para recibir este beneficio? Como hemos señalado desde noviembre del año pasado, esta propuesta se va a presentar en septiembre. Sus características en términos generales son las que ha señalado la ministra. Se va a procurar que sea una propuesta justa, autocontenida y gradual. Y dentro de lo que uno puede entender como justo, por supuesto, involucra también justicia respecto de las personas que están pagando sus deudas. No tengo más detalles que agregar. Ministro Marcel, buenos días. Los últimos días hemos visto una caída del dólar cuya baja ha fluctuado bajo los 900 pesos y alzas récord también en el precio del dólar. Usted ya lo anticipaba la semana pasada, pero para reiterarlo, ¿cuáles van a ser los beneficios que la ciudadanía va a ver efectivamente respecto de esto, de la baja del dólar, también en el alza del precio del cobre? ¿Y por cuánto tiempo se podría extender esta alza del precio del cobre? Sí, estos dos fenómenos están claramente relacionados entre sí. Cuando aumenta el precio del cobre, eso tiende a valorizar al peso respecto del dólar o en otras palabras, tiende a hacer bajar el dólar en Chile.
Eso es porque, ¿cierto?, un mayor precio del cobre implica mayor ingreso de divisas y eso incide sobre el tipo de cambio. Eso lo que está haciendo ahora es contrarrestar la presión al alza del tipo de cambio que se origina en el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, cuestión que probablemente se va a prolongar durante buena parte de este año. Ahora, ¿qué beneficios tiene esto para la ciudadanía? Los mayores beneficios, por supuesto, vienen por el lado del tipo de cambio, dado que este incide sobre el valor doméstico de los productos importados. Entre esos productos importados destacan los combustibles, que ya esta semana van a tener una baja importante y probablemente se va a prolongar en los siguientes periodos en los cuales se vaya actualizando el precio de los combustibles. En cuanto a por cuánto tiempo podría prolongarse esto, la bonanza en el precio del cobre, las proyecciones que acaba de hacer la Comisión Chilena del Cobre indican precios muy elevados durante tanto este año como el próximo. Hay analistas de mercado que anticipan un ciclo alcista durante bastante tiempo, dadas las restricciones que hay del lado de la oferta en el mercado del cobre a nivel global. Nosotros, de hecho, en la proyección financiera de mediano plazo, que incluimos en el informe de finanzas públicas, está contemplada una permanencia de precios relativamente altos hasta el año 2028, si mal no recuerdo. Ahora, en cuanto al impacto sobre la inflación, sin duda que va a ser a la baja, va a reducir las presiones al alza que venían de este diferencial de tasas con Estados Unidos y probablemente una vez que empiece a normalizarse la política monetaria en Estados Unidos podríamos esperar todavía algunas bajas adicionales del tipo de cambio si es que se mantiene este escenario de precios para el cobre, ¿no? De tal manera que son todos fenómenos que se combinan de manera muy favorable para el país, para los consumidores y por supuesto también para el Estado desde el punto de vista de los ingresos del fisco provenientes de la minería. Ministro, ministra, muy buenos días. Ministro Marcel, tengo dos preguntitas para usted. La primera, considerando lo que usted mencionaba recién acerca del precio de los combustibles, le quería consultar cuánto puede incidir esto también en el precio de la parafina, que es algo que sobre todo esta semana está preocupando bastante considerando las lluvias y el frío. Sí, bueno, esto incide sobre todo en los combustibles importados. La parafina tiene un mecanismo de actualización de precios que es un poco distinto de las gasolinas automotrices, pero vamos a ver también caída en los precios de la parafina sin lugar a dudas. Ministro, y otro detalle en relación a la reforma de las pensiones, le quería consultar cómo analiza la visión de algunos economistas que han planteado que aumentar un 6% la cotización adicional bajo el contexto económico en el que estamos es riesgoso considerando el mercado laboral. Bernardo Fontena ha propuesto subir un 4%, 3 individual y 1 solidario, con enfoque solidario, y esta propuesta ha comenzado a tener cierta acogida también en sectores de la centro-derecha. ¿Qué le parece ese panorama considerando el debate? Sí, yo lo que vi en un artículo que salió ayer sobre esta propuesta es que tiene varios elementos. Hay elementos que tienen que ver con la estructura de la industria, con la organización industrial, la competencia, las comisiones, la cotización de trabajadores independientes, la manera de aumentar la densidad de cotizaciones y también está, ¿cierto?, este tema de la cotización adicional de cargo de los empleadores. Creo que en esta propuesta hay algunos elementos que implican un cierto avance, por lo menos al reconocer de que se requiere hacer algún esfuerzo para mejorar las pensiones actuales de los actuales pensionados, porque hasta el momento, ¿cierto?, cada vez que escuchábamos las propuestas de que todo el 6% se fuera a capitalización individual, no había espacio para mejoras para los pensionados actuales. Entonces, creo que eso es algo que hay que valorar. Hasta donde entiendo, esta propuesta no se ha presentado todavía ante la Comisión de Trabajo del Senado, que es donde actualmente está radicado este proyecto, así que me imagino que en algún momento llegará a esa instancia, que es donde se está haciendo la discusión.
¿Ah? Yo el único tema que observaría es que en esta distribución de 3.1, en lo que se plantea para mejorar las pensiones actuales aparece como un préstamo de los trabajadores al Estado. ¿Ah? O en otras palabras, un endeudamiento del fisco con los actuales cotizantes. Entonces, creo que para quienes tienen preocupación por el endeudamiento fiscal, me imagino que eso tiene ciertos bemoles en el sentido de que tenemos que pensar que el equivalente a un punto de cotización equivale más o menos a medio punto del producto. Si lo multiplicamos por 20 años, vamos a estar cerca del 10% del producto de mayor endeudamiento. Entonces, ese es un tema que, por supuesto, tenemos que mirarlo en el contexto de la sostenibilidad fiscal. Pero, en fin, creo que en general hay que valorar esfuerzos por flexibilizar, generar planteamientos distintos de estas frases como muy terminantes y poco constructivas que hemos tenido hasta ahora respecto de la reforma. Gracias. Agregar solo 3 cosas a propósito de lo que dice el ministro Marcel, además de valorar que haya propuesta, que además esto no impacte el nivel de endeudamiento del Estado y del país, señalar que es importante también conocer cuánto significaría de pensión esta fórmula para los actuales jubilados y jubiladas, que al final también es lo que le importa a la gente, ¿no? A veces hablamos solo de porcentajes a grandes rasgos, pero poco de los montos efectivos que va a implicar el aumento de las pensiones más allá de la PGU, que es el principal acento que hemos querido dar al momento de escuchar a los otros actores, ¿no? Que las fórmulas que se planteen, las propuestas que se planteen, señalen más claramente cuánto significa de aumento de pensión para los actuales jubilados y jubiladas. Ya. Ministra Vallejo, yo le quería consultar acerca de la polémica que se generó durante la jornada de ayer por las palabras del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien definió como travesti político al presidente Gabriel Boric en una cumbre de Vox en España. ¿Cómo califican desde el gobierno esta forma de referirse al mandatario en el extranjero? Y le quería consultar, ministra, ¿qué tan grave es, considerando que el propio presidente Boric, cuando era diputado, usó una frase similar para referirse a Francisco Vidal? Miren, yo quiero señalar 2 cosas. Uno, es conocida la crítica transversal que tuvo sus dichos, desde sectores de izquierda hasta sectores de derecha. Eso da cuenta del rechazo a esa forma de expresarse hacia un presidente de la República, el propio presidente, desde el extranjero. Pero también es claro que estas son las formas de hacer política de la ultraderecha en el mundo. Vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultraderecha del mundo y hemos visto ese mismo tono y esa misma forma de hacer política en otros liderazgos o movimientos de la ultraderecha. Por lo bajo, antipatriota. No tengo nada más que agregar al respecto. Disculpe, y sobre la misma frase, en su momento lo utilizó el entonces diputado Gabriel Boric para referirse a una persona de la centroizquierda. ¿Eso hace que esto sea más grave, menos grave? ¿Cómo lo ven ustedes? Incomparable. No estamos hablando de un ataque personal, sino que una forma de hacer política y no estamos hablando de un presidente de la República, tu propio país, a quien criticas desde el extranjero. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, ministro. Buenos días también. De cara a la cuenta pública, hemos escuchado a ambas coaliciones que sustentan al gobierno marcar sus diferencias en algunos temas como la reforma al sistema político, el CAE, recién le preguntaban por eso, los ejes que va a tener el discurso, se habla de mayor contingencia o volver al programa inicial. Más allá de los detalles de los contenidos que, imaginamos, se están todavía afinando, queríamos preguntarle qué llamado hace el gobierno a ambas coaliciones, sobre todo cuando existen parlamentarios de la bancada independiente PPD, en particular, que han planteado desconfianza, sobre todo en el rol articulador que ha tomado Miguel Crispi como jefe de asesor del presidente. A ver, para avanzar necesitamos un espacio de confianza basado en el accionar que todos tenemos en materia de avances programáticos y legislación para las personas, ¿no? Yo no centraría el debate de la cuenta pública en un dicho o en una desconfianza particular. La cuenta pública es mucho más, es una cuenta pública que le habla al país, no solamente al Parlamento,
y no puedo adelantar detalles del contenido de eso porque es una facultad y una atribución solo y exclusivamente del presidente de la República. Lo que yo sí puedo decir es que en nuestro país, el gobierno, el parlamento, distintos actores sociales hemos sido capaces de sacar adelante importantes avances, tanto del programa de gobierno como de aquella agenda que, producto de la contingencia y la urgencia ciudadana, hemos tenido que ir construyendo en conjunto. Los ejemplos están a la vista. No hay que mirar mucho más allá en la historia, sino los últimos 2 años. Los últimos 2 años de nuestro país sacamos el salario mínimo, si hoy día se va a cumplir en julio, a 500.000 pesos. Vamos a alcanzar uno de los salarios mínimos más importantes de la región. Logramos sacar adelante las 40 horas, parte del programa de gobierno. El royalty minero, también alineado con el programa de gobierno. La Estrategia Nacional del Litio, que va avanzando, parte del programa de gobierno. Estamos trabajando en el sistema de cuidados, parte del programa de gobierno. Hemos dicho que vamos a presentar el proyecto sobre el CAE, parte del programa de gobierno. Sacamos 55 proyectos de ley en materia de seguridad, muchos de ellos relacionados con el programa de gobierno, otros recogiendo las inquietudes y las propuestas y opiniones de amplios sectores. La verdad es que nuestro trabajo, nuestra función es poder seguir gobernando en función de un norte claro, de una dirección clara, pero también haciéndonos cargo de las urgencias o contingencias o problemáticas que se van planteando, como la reforma del sistema político, como todos los refuerzos que hemos hecho en materia de agenda económica, como la ley Corta ISAPRES, que no está dentro del programa de gobierno, pero que tuvimos que presentarla y tramitarla por responsabilidad, porque eso se trata de gobernar, ¿no? Y vamos a seguir en esa dirección. En este ambiente previo a la cuenta pública, más allá de los contenidos, que usted ahí los detallaba, se han planteado ciertas desconfianzas dentro de la coalición. ¿Cómo ven eso? Y también si el gobierno tiene una buena evaluación del rol articulador que ha tenido Miguel Crispi con los partidos del oficialismo. Mire, la verdad es que si nos impregnáramos del ánimo de un solo parlamentario para hacer política, la verdad es que sería bien complejo. Hay más de 150 parlamentarios, ¿no? Nosotros lo que hacemos es construir mayorías, es poder generar esfuerzos colectivos porque el país avanza con el trabajo colaborativo, con el trabajo colectivo y no solo pensando en una declaración en un día de un parlamentario, de 2 parlamentarios, de 3 parlamentarios. Lo que se trata aquí es empujar voluntades mayoritarias para justamente sacar adelante los desafíos tanto del programa de gobierno como también los que va presentando la ciudadanía de acuerdo a cómo está percibiendo y viviendo este momento de nuestro país. Ministra, respecto al debate de los posibles bonos trimestrales a carabineros, si no es a través de esta vía, ¿de qué forma tiene pensado el gobierno incentivar el ingreso y progreso dentro de la institución de carabineros? Hoy día llegaron distintos parlamentarios de la UDI a pedir que se pueda anunciar en la cuenta pública del presidente la entrega de un bono económico de carácter trimestral justamente a todos los funcionarios de Carabineros de Chile. Mira, previo a una cuenta pública vamos a ver esta y otras solicitudes de los distintos actores políticos. Es normal, siempre pasa, es legítimo, de hecho, que hayan distintas expectativas, solicitudes de cara a una cuenta pública presidencial. Lo que nosotros podemos señalar es lo que ha dicho el propio presidente de la República en el aniversario 97 de la institución de Carabineros de Chile, que estamos trabajando en propuestas adicionales a las que ya hemos presentado para mejorar la situación de los carabineros y las carabineras de la institución, que merecen seguir teniendo todo el respaldo de nuestro país para cumplir de mejor manera sus funciones. Y eso tiene que ver con las plantas, con la cantidad de carabineros que necesitamos además en las calles. Para eso el pacto fiscal, lo hemos dicho, es clave porque todo esto requiere financiamiento. No basta con proponer titulares si es que no vienen con una fórmula de financiamiento. Nosotros como gobierno hemos dicho, cada vez que queremos mejorar con recursos la situación de carabinero o de otra institución o de otro sector de nuestro país, hay que proponer cómo se sostienen esos recursos, cómo se financian esas mejoras. Y en este sentido, nosotros lo que hemos estado trabajando y lo que el gobierno ha estado trabajando son propuestas que permitan mejorar la planta, tener más carabineros, como también ciertos incentivos dentro de la institución. Lo que sí hemos descartado, y lo hemos dicho públicamente ya en otras oportunidades, que no podemos plantear
bonos, estipendios que sean un premio a cumplir la ley o un incentivo a que se deje de incumplir la ley. Porque eso sería una distorsión en el sistema, no solo para la institución de Carabineros, sino que para todos los otros sectores donde se presenta alto ausentismo laboral por licencias médicas. Por lo tanto, no es la fórmula y se está trabajando, obviamente, en otras fórmulas que no va al caso adelantar. La fórmula, los bonos trimestrales. No, lo que he dicho es que se ha propuesto por parte de la institución y sobre eso hemos tenido pronunciamiento de estos bonos asociados a tener menos días de licencia médica, porque estaría diciéndose con eso es que los días de licencia médica que se están ejerciendo no son legales y podrían no cumplirse, o sea, podrían no usarse. No es muy razonable hacer ese tipo de incentivos, ¿no? Sería un incentivo perverso e inadecuado y por lo tanto lo que estamos explorando son otras fórmulas. Perfecto. Ministra, el presidente analiza la continuidad de Juan Pablo Leonelli en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuestionado por su vínculo al caso Convenios de la Araucanía y a quien la Fiscalía investiga de manera desformalizada. Mire, nosotros estamos atentos a esta situación y sabemos que los comisionados de la Comisión para los comisionados de la Comisión para la Paz y el Entendimiento están deliberando sobre este tema. Lo que sí quisiéramos destacar es que más allá del caso particular, esta es una comisión que ha avanzado de manera importante en todas las tareas que se le ha solicitado. Un poco en silencio, hace un trabajo a veces invisible, pero que ha dado cuenta de que cuando tenemos acuerdos desde el Partido Comunista al Partido Republicano en trabajar en una comisión por la paz y el entendimiento y esta ha funcionado, da cuenta de un avance importante en la historia de nuestro país para abordar un conflicto que es centenario. Quisiéramos destacar eso sin perjuicio de que estamos atentos al caso de ese comisionado y esperando obviamente también respetar una instancia y su deliberación porque todos sabemos que se sostiene mediante un acuerdo que es sumamente amplio. Ministra, el presidente de la UDI viajó a Argentina para abordar el proceso de extradición de Galvarino a Paulaza luego que la ministra Bullrich asegurara que espera que rinda cuentas en nuestro país. ¿Cuáles han sido las últimas gestiones que ha hecho el gobierno y cómo va el proceso de extradición según los antecedentes que ustedes manejan? Bueno, nuestro gobierno a través de la Cancillería ha estado trabajando en eso, estableciendo puentes, diálogos y gestiones. Ustedes saben que hemos ido colaborando, pero en última instancia es la justicia argentina y luego el gobierno argentino el que terminará tomando la determinación. Por lo tanto, respetamos obviamente esos procedimientos en cualquier Estado de Derecho y que son los procesos que les corresponden a cada país frente a solicitudes de extradición. Sabemos que hay voluntades. Así lo ha manifestado el gobierno argentino, pero en primera instancia le corresponde a la justicia argentina y estamos obviamente a la espera de aquello. Ministra, buen día. Me quedó una duda respecto a lo que usted dijo sobre la ultraderecha. Dijo, vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultraderecha. Quería preguntarle quién es esa persona. Me preguntaron sobre una persona y sí, y usted respondí respondió, sobre eso. vemos al principal líder de la ultraderecha hablándole a la ultraderecha. ¿A quién se refiere? Al ex candidato Kast. No entiendo. De la ultraderecha chilena. Exactamente. Ya, ok. Y lo segundo que quería preguntarle es, el presidente Boric se conectó al comité político hoy día en la mañana. ¿Por qué no vino a esa actividad? A ver, tenía otra agenda el presidente de la República. Nosotros como comité político sesionamos todos los lunes con o sin el presidente, dependiendo de la circunstancia. Aquí fue una circunstancia evidentemente excepcional, pero tratamos obviamente todos los temas que teníamos pendientes en el comité político. Tanto evaluación de agenda de la semana anterior como proyecciones de esta semana y es lo que les comuniqué públicamente como síntesis del comité político. Tengo dos preguntas por el tema de reconstrucción. Una tiene que ver con que el ministro Montes informó que hay 1.200 viviendas de emergencia que no fueron aceptadas por los damnificados. ¿Qué balance hace el gobierno sobre esa decisión? Y aparte, quería preguntarle porque Reportajes de Tele 13 pudo consignar que se está construyendo bajo amenaza de alud. Hay documentos que acreditan eso, que lo advierte incluso el exdirector de Senapred. Entonces quería preguntarle a usted... Perdón, ¿puedes repetir eso? Que hay
riesgo de alud en los lugares donde se están construyendo viviendas. Entonces, como exministra Enlace, yo quería preguntarle qué le parece que además de todos los problemas que hay en la zona, se esté construyendo y autorreconstruyendo también en una zona que tiene amenazas de aluvión. ¿Se ha podido constatar eso con distintos documentos, en terreno también? Bueno, eso da cuenta de lo complejo que son procesos de reconstrucción en zonas geográficas que son dependientes, que tienen quebradas, que además en este caso, como fue afectada por un incendio, destruyó toda la cobertura vegetal, lo que incrementa las posibilidades de erosión o de remoción en masa. Por eso el plan de reconstrucción es un plan integral y por eso es que no se pueden instalar viviendas de emergencia en cualquier sitio ni reconstruir de cualquier forma. Efectivamente, lo que hemos dicho, y esos son los datos que ha levantado Senapred desde el Ministerio del Interior, es que hay mucha gente que en primera instancia rechazó la instalación de vivienda de emergencia y por lo tanto hemos tenido que ir a recontactar para poder insistir en la posibilidad de que instalen las viviendas de emergencia, que son viviendas que tienen un proceso de instalación donde se nivela el lugar o donde se ponen se ponen nivelaciones para justamente poder evitar que tengan riesgo de inestabilidad. Es todo un proceso que se hace con los equipos y con los proveedores privados. Y luego está todo el proceso de la autoconstrucción asistida. Hemos dicho que requieran la asistencia del Ministerio de Vivienda, que tiene equipos para la autoconstrucción asistida para que se ajusten a la normativa, y la normativa está hecha no solo por un tema de materialidad de la vivienda, sino que para que justamente se resguarde la vida de las personas frente a riesgo, amenaza por condiciones climáticas, por condiciones geográficas. Entonces nosotros vamos a insistir en eso, eso es parte del plan de reconstrucción que tiene la ministra Toro y el ministro de Vivienda y donde está trabajando en la propia región el gerente técnico de la reconstrucción. Sí, tengo el dato, lo señalaba el ministro de Vivienda durante el fin de semana, son 1.280, al menos hasta el fin de semana las rechazadas. Tenemos más de 1.600 que ya se entregaron, 1.682 instaladas, de ellas 203, según lo reportado por Senapred, tuvieron algún problema en su instalación de distinto nivel y se está exigiendo a los proveedores reparar esos problemas. 69,9% con total electricidad, agua 62,2% y con red sanitaria 63,4%. Con todos los servicios instalados 56,4%. Y así. Esto es lo que levanta Senapred a partir de el trabajo que tiene en el territorio y además, si es que hay algún problema, se canaliza a través de los municipios directamente a la dirección de Senapred. Se trata de volver a contactar, de hecho hay muchos casos que se han vuelto a contactar para insistir en la instalación de vivienda de emergencia, pero una vivienda de emergencia no se puede instalar cuando la gente ya se autoconstruyó en el territorio y no hay espacio de instalar vivienda de emergencia. Entonces ahí procede todo lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción en lo que es si se puede regularizar esa vivienda, si se pueden como ajustar a norma, pero eso ya es parte de lo que está trabajando el gerente técnico de la reconstrucción en la zona. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.